partir de este momento un espacio de reflexión y doctrina católica, reflexionando nuestra fe. Mensajes que permiten comprender y profundizar por qué creemos. Conduce Pedro José Sarmiento. Fe que piensa y pensamiento que ora. Cordial saludo, queridos amigos y oyentes de la emisora mariana. En los próximos minutos queremos dar, de la mano de la Santísima Virgen María, una reflexión hoy sobre el tema de la lucha cristiana. Reflexionando nuestra fe. Cuenta el libro de Job que la vida cristiana es una lucha. Milicia es la vida del hombre sobre la tierra, y como días de mercenarios son sus días, nos dice. Esta milicia no se refiere a un ejército físico, sino a una batalla espiritual, que los cristianos libran constantemente contra las fuerzas del mal, contra las tentaciones y el pecado. Se trata de una lucha interior, muchas veces contra nosotros mismos, de la que solamente Dios es consciente. Comparte nuestros sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús, nos invita San Pablo, señalando que las características del soldado de Cristo son que el cristiano está en constante batalla contra las tinieblas. Lucha contra las tentaciones del entorno y del enemigo, y usa armas espirituales para vencer. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, de las que habla la carta a los Corintios. Estas armas espirituales son el yelmo, la espada del Espíritu, el escudo de la fe y las sandalias del Evangelio de la paz, como nos lo recuerda San Pablo. Somos compañeros de milicia, no luchamos solos, luchamos como compañeros de milicia con toda la iglesia. Animamos a otros a seguir a Cristo, a luchar contra el mal. En este programa trataremos del tema de la lucha cristiana como un tema ineludible en el camino de la fe del que sigue a Cristo, sin la cual no podremos alcanzar las promesas que Dios nos tiene ofrecidas. La vida cristiana no es precisamente una vida cómoda, holgada y suave. Es necesario luchar contra esa flojedad espiritual que nos hace ser abandonados. La Sagrada Escritura nos recuerda que la tibieza es un obstáculo serio para alcanzar a Dios, tanto que dice el Apocalipsis que ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así nos lo advierte la Sagrada Escritura en el libro del Apocalipsis. Reflexionando nuestra fe es un programa que emite la emisora mariana y que es conducido por Pedro José Sarmiento Medina, magíster en teología y profesor universitario. Nuestro programa puede escucharse en la web, en la emisora mariana, emitida desde Chía, Colombia, y puede ser escuchado también en plataforma como YouTube bajo el nombre de emisora mariana, Reflexionando nuestra fe. Reflexionando nuestra fe es un programa que permite avanzar y profundizar en el conocimiento de nuestra fe cristiana católica para vivir con mayor integridad y coherencia como hijos de Dios destinados a una vida eterna
de plenitud y de felicidad con Dios Trinitario. Continuamos con nuestra reflexión en esta primera parte sobre la lucha cristiana. Los salmos nos hablan en un lenguaje de lucha cuando se refieren al Señor como el refugio o la roca. Así lo dice el Salmo 144 cuando reza: Bendito sea el Señor mi roca, que adiestra mis manos para el combate y mis dedos para la batalla. Él es mi fiel amor y mi fortaleza, mi baluarte, mi libertador, mi escudo en quien me refugio. Al igual que Job, quien nos muestra la vida del hombre como una milicia, San Agustín nos invita a tener una vida de lucha. Así nos lo cuenta en su libro de las Confesiones. La vida es una sucesión de pruebas y tentaciones. El cristiano no se salva de la lucha. Su existencia debe bajar a la arena. También nos lo repite San Pablo cuando nos invita a luchar contra las pasiones de nuestro cuerpo. San Pablo nos dice que castiga su cuerpo y lo hace su esclavo para que después de haber predicado a otros no llegue a ser rechazado. Con estas palabras nos invita a nosotros también a luchar contra las pasiones que nos apartan del camino del bien y, por el contrario, nos invita a que seamos disciplinados como un atleta. La lección que nos da es que el cristiano debe ser disciplinado y que la mortificación corporal no es una opción, sino una necesidad para esta victoria espiritual. Cuenta una anécdota de la vida de Santo Tomás que mientras escribía la Suma Teológica, el diablo se le apareció aparentemente golpeando su mesa. Tomás, sin levantarse, escribió sobre la tabla: Confieso un solo Señor, confiteor unum Dominum. El diablo desapareció inmediatamente y Tomás continuó escribiendo con mayor claridad. Podemos decir con San José María que los medios no han cambiado en estos 20 siglos de cristianismo: oración, mortificación y frecuencia de sacramentos. Oración, pues así nos lo enseña el Señor mismo cuando dice: orad para no caer en tentación. Mortificación, porque el que no carga con mi cruz y me sigue, no es digno de mí, dice el Señor. Y sacramentos, porque en ellos está la fuente de toda la fuerza, la vida y la salud de nuestra vida de combate. Si no comemos el cuerpo de Cristo, andaremos débiles espiritualmente, proclives a la tentación, débiles para el combate. Pero la lección que debemos siempre recordar es que la verdadera fuerza contra el demonio y el mal viene de la humildad y de la confianza en los sacramentos, no en la valentía humana. Cuenta la historia que a San Ignacio de Loyola, después de su conversión, se vio sometido a muchas tentaciones. San Ignacio luchó contra pensamientos de deseo mundano y muchas dudas sobre su fe. Pero por la gracia de Dios y su esfuerzo de oración, descubrió el discernimiento del Espíritu. El discernimiento en la oración le permitió identificar cuándo un pensamiento viene de Dios, es decir, este pensamiento que genera paz, tranquilidad y alegría, o cuando proviene de una tentación del demonio, que normalmente genera ansiedad, temor o confusión. La lección que debemos aprender es que la lucha cristiana es siempre interna, primero. El discernimiento del que nos habla San Ignacio y nos enseñó, recordemos, todo discernimiento en la oración nos permite identificar que cuando un pensamiento viene de Dios genera paz, tranquilidad y alegría, y cuando proviene de una tentación del demonio genera ansiedad, temor o confusión.
Esta es la lección que debemos aprender. Discernir nos permite identificar el origen de nuestros pensamientos antes de actuar. En la primera parte de esta reflexión, trataremos sobre la lucha cristiana en la perspectiva del Evangelio. Pues bien, queridos oyentes y hermanos, la lucha es una lección a la que nos invita el Evangelio y que no podemos evadir si queremos entrar en el cielo que Dios nos promete. Esta es la idea de la puerta estrecha. Bien nos explica el Evangelio en la voz del Señor sobre esta necesidad de luchar. Entrad por la puerta estrecha, nos dice el Señor en el Evangelio de Mateo en su capítulo 7. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Con esta invitación, Jesús nos enseña que es preciso luchar, esforzarnos, pues es con esfuerzo con el que podemos alcanzar la vida verdadera. El camino de la comodidad, del placer, de la ausencia de lucha, lo siguen muchos. Pero nos dice el Evangelio que este es un camino que lleva a la destrucción y que son muchos los que entran por ella. Esta puerta estrecha, este angosto camino es el que lleva a la vida y son pocos los que lo encuentran, nos lo dice el Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor es sin duda un verdadero reto. No hay cabida a la comodidad, hay que esforzarse. Pero el Señor también nos anima cuando nos dice, mi yugo es suave y mi carga ligera. Y cuando también nos invita diciendo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré, daré descanso para sus almas. De cargar con la cruz no nos debe caber ninguna duda. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame, nos dice el Señor, y reitera, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Es necesaria la negación de sí mismo. Nuestro Señor nos lo dice de muchas maneras. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nos lo dicen los evangelistas. Al respecto, San Agustín nos invita a reflexionar cuando dice que cuando el ser humano ama de forma incorrecta y se dedica a hacer solo su propia voluntad y a darse gusto en su vida, se aleja de Dios. San Agustín advierte con rudeza, a veces la cruz podemos ser nosotros mismos si no centramos bien nuestro amor. Pero no creamos que el camino del cristiano es un camino rudo o duro por sí mismo. Definitivamente hay que decir que existe consuelo en el camino. El camino de Jesús no es duro porque Él mismo se da como fuerza para ayudarnos a caminar. Por otra parte, debemos tener presente que cargar con la cruz también significa un modelo de perfección. Santo Tomás afirma que en la cruz se encuentran los ejemplos de todas las virtudes. Es el modelo perfecto de obediencia, de paciencia, de caridad, de desapego de las cosas terrenales. Cargar la cruz es, por tanto, imitar activamente esas virtudes en la vida diaria. De todo lo dicho hasta ahora, quedémonos con lo siguiente. La lucha en la vida cristiana es necesaria, pero el yugo del Señor es suave y su carga ligera. La lucha no nos aparta de Dios, por el contrario, nos une profundamente a Él, de suerte que las tentaciones, cuando se viven con las armas del cristiano, la oración y la mortificación, son ocasión de crecimiento y no de caída. Cuentan que San Benito, en el año 480, tuvo un episodio con el diablo. Según cuenta Benito, joven en el desierto,
fue tentado por el diablo con recuerdos de mujer. Entonces en su lucha se arrojó a un campo de zarzas y permaneció allí hasta que su cuerpo estuvo cubierto de heridas. El diablo desapareció y él obtuvo la victoria. De ahí que en su regla, San Benito propuso que los monjes deben luchar contra el demonio con la oración, la lectura orante de la Biblia y el trabajo manual. San Benito nos enseñó cómo es necesario mortificar el cuerpo y con mortificación y la oración, con la lectura de las Sagradas Escrituras, se convierten en un antídoto poderoso contra las tentaciones. No siempre tendremos que lanzarnos a las zarzas, pero siempre debemos luchar para no caer en tentación. Así lo recordamos en el Padre Nuestro: no nos dejes caer en tentación. Sin lucha, simplemente caeremos. Fe que piensa y pensamiento que ora. En esta segunda parte continuaremos con el tema de la lucha cristiana desde la perspectiva de las tentaciones. La lucha del cristiano tiene tres frentes que son explicados por la teología cristiana: el mundo, el demonio y la carne. Hablaremos detalladamente de estas luchas. La teología cristiana, luego de muchos años de trabajo teológico, identificó, según la tradición y la Sagrada Escritura, que son tres los enemigos del alma. Aunque la Biblia no agrupa los tres términos en una sola frase explícita como los tres enemigos, sí identifica individualmente a estos tres factores como los grandes obstáculos para la fidelidad con Dios. El mundo. Este es entendido como la creación física de Dios y el sistema de valores corruptos opuestos al reino de Dios. Así se nos advierte en la primera epístola de San Juan, cuando nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Esta lucha contra el mundo se refiere a las tentaciones externas que suceden en nuestro mundo. La tentación de la ambición, el orgullo, la riqueza, el poder. Recordemos que a Jesús en el desierto, cuando el demonio le puso esta tentación, le dijo: yo te daré esto si te arrodillas ante mí y me adoras. Pero Jesús le replicó: apártate de aquí, Satanás, porque dicen las Escrituras: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Y nos narra la Sagrada Escritura que el diablo se apartó entonces de Jesús y llegaron sus ángeles para servirle. Observemos que Jesús se defiende con la citación de la Sagrada Escritura. La segunda es la tentación de la carne. Esta tentación no se refiere exclusivamente al cuerpo físico, aunque también, sino a la naturaleza humana caída, a las pasiones desordenadas, a la inclinación hacia el egoísmo. El apóstol Pablo describe detalladamente en la carta a los Gálatas en su capítulo 5, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. San Pablo nos cuenta que hay una lucha. Esta lucha contra la carne y contra sí mismo se refiere a esa lucha contra la concupiscencia de los ojos, de los sentidos, que nos hace caer en pecados personales, en vicios y debilidades. Orad para no caer en tentación, nos invita el Señor, siendo esta una vía poderosa para lograrlo. También nos lo dice de otra manera nuestro Señor y lo cita el Evangelio cuando señala: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Esta lucha se libra además con el examen de conciencia,
diariamente y con la confesión de nuestros pecados. La lucha del cristiano es constante. Se trata de un esfuerzo permanente en que la virtud de la fortaleza y la templanza, también en el comer, en el mirar, en la imaginación y en otras fuentes de pecado, puede conducir a ofender a Dios y ponernos en situación de pecado. Se requiere de esta fortaleza, por ejemplo, para apartar el celular de nuestros ojos, los vídeos, las películas con las que se puede manchar nuestra conciencia, con un pecado que se adhiere al alma y la debilita apartándola de Dios. Y el tercero, el demonio, el enemigo espiritual personal que tienta y acusa a los creyentes. En la primera epístola de San Pedro, en el capítulo 5, se lee una advertencia sobre el maligno. Vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos también a las tentaciones de Cristo en el desierto como una prueba fehaciente de las tentaciones que el diablo nos propone. La gula, la lujuria, la avaricia, la codicia, la envidia, el poder y muchas de las cosas del mundo y sus placeres que son tentaciones para abandonar esta lucha y entrar por la puerta ancha. Durante los primeros siglos del cristianismo, los padres de la Iglesia y los monjes del desierto como Evagrio Póntico y Juan Casiano analizaron profundamente la psicología de la tentación y clasificaron los pensamientos pecaminosos o tentaciones como de tres tipos. El primero son las tentaciones inducidas por agentes externos, espirituales, explícita referencia al demonio. Las presiones sociales y del entorno que son referentes al mundo. Y tercero, los impulsos biológicos y pasiones internos, que son la referencia a la carne. De ahí vienen entonces los enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne, que la teología cristiana desde antiguo ha recogido en estos tres conceptos. En ocasiones la lucha contra la tentación, que tiene otras formas, también se presenta como duda, como desesperanza, como idolatría, como tristeza y como obscenidad. Todas las tentaciones, y estas últimas tentaciones, incluida la tristeza que es aliada a nuestro enemigo, se pueden combatir con el poder de la oración y los sacramentos, con la comunión frecuente y la confesión. Recordemos que la gracia del sacramento de la penitencia nos da la fuerza para luchar contra debilidades que confesamos. Otra arma potente contra estas tentaciones es acudir al sagrado nombre de Jesús, clamando a Él con su santo nombre que nos libre de ellas. Así nos dice el Señor con la voz del profeta Jeremías cuando dice: ellos combatirán contra ti, pero no te derrotarán, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor, según el profeta Jeremías en su capítulo 1. Dice San Pablo que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fe que piensa y pensamiento que ora. En esta última parte consideraremos los medios prácticos para vencer en nuestra lucha. Los santos y santas de nuestra Iglesia Católica han recomendado medios prácticos para vencer en esta lucha. El primero es la oración, el arma más efectiva para vencer la tentación. Dice el Señor: orad para no caer en tentación, tened vuestra lámpara encendida. Con la virtud de la oración y la gracia del Espíritu,
estaremos dispuestos para esta lucha. Dice Santa Teresa de Ávila que sin la oración no se necesita ser tentado. La oración constante es el camino para librarnos de las tentaciones. La segunda arma es la mortificación corporal. El ayuno voluntario, el privarnos con frecuencia de pequeños o medianos gustos en el comer, algo sin sal, algo sin azúcar, comer poco, comer menos, levantarnos en punto, el minuto heroico de la levantada. Vivir el momento heroico de levantarse en punto puede ser una de las conquistas más grandes que nos va a servir para todo el día y nos va a permitir decir sí y decir no con propiedad y con fortaleza en el espíritu. Pueden ser constantes fuentes de mortificación que nos ayuden a vencer la tentación. Los sacramentos frecuentes. La tentación se vence con la ayuda de la gracia divina. Ya sabemos que los sacramentos como la Sagrada Eucaristía y la confesión frecuente serán el camino por el que nos llega la gracia y la fuerza para continuar el camino de la lucha. Y finalmente, la lectura de la Sagrada Escritura. La lectura de al menos 15 minutos del Evangelio diariamente nos permite tener presencia y conocimiento de Jesucristo. Quien no conoce el Evangelio no conoce a Cristo, dice San Jerónimo, el primer traductor de la Sagrada Escritura. El arma más poderosa es el Santo Rosario. El resto del Santo Rosario es la medida efectiva para vencer las tentaciones. Dice el Padre Pío que a su rosario lo llamaba el arma. En efecto, el rosario es un arma poderosa para vencer el demonio y la tentación. Y ya lo hemos dicho, invocar el nombre de Jesús. Invocar con frecuencia el nombre de Jesús es otra vía que, usada como jaculatoria, repitiendo su nombre con la ayuda de las cuentas de un rosario, es verdaderamente útil en el vencimiento de las tentaciones. La más importante de todas es huir de las tentaciones. Quede claro para todos que el cristiano no debe dialogar con las tentaciones, nos enseña el Papa Francisco, ni menos aún con el demonio, que por su inteligencia nos supera y nos vence. Es preciso saber huir. Huir de las tentaciones es quizá la forma más efectiva, unida a las demás, para no caer en tentación, como lo pedimos al Padre en el Padre Nuestro. En el combate de la fe nos dice Timoteo: pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la dulzura. Pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna. Esta es la invitación que nos hace el apóstol Pablo en su carta a Timoteo. En suma, tengamos presente que la victoria cristiana no es la ausencia de lucha, sino la perseverancia en la lucha con la confianza en Dios. Como nos dice el Papa Francisco, la vida es una sucesión de pruebas y tentaciones, y el cristiano debe bajar a la arena, como nos enseña San Agustín. De todo lo dicho hasta ahora, como síntesis, tengamos presente lo siguiente. La vida cristiana es una lucha alegre, una verdadera lucha en la que Dios está siempre a nuestro lado. Revistámonos de la armadura como nos enseña San Pablo en su carta a los Efesios, cuando nos invita a mantenernos firmes, con el cinturón enceñido, con la coraza de la justicia puesta para protegernos, calzando nuestros pies con la disposición para anunciar el Evangelio de la paz. Esta es la verdadera armadura para nuestra lucha espiritual. Esta guerra, esta batalla, no se gana solo, se vence siempre en la última de las batallas. Dicho de otra manera, si caemos siempre, debemos siempre levantarnos. Si caemos 1000 veces hay que levantarnos. Pedir perdón, acudir al sacramento de la confesión y continuar de la mano de Cristo en nuestra lucha para vencer la batalla final
y poder recibir el premio de la gloria. Nada más por hoy, queridos amigos. Seguiremos reflexionando nuestra fe en estos programas. Cordial saludo para todos los oyentes de la emisora. Los esperamos en nuestros próximos programas. Un espacio de reflexión y doctrina católica, reflexionando nuestra fe. Mensajes que permiten comprender y profundizar por qué creemos. Conduce Pedro José Sarmiento. Fe que piensa y pensamiento que ora.